días, señores alumnos. Continuamos con nuestra clase. Ayer hemos quedado en la hipertensión arterial, ¿no es cierto? Entonces, la hipertensión arterial es un síndrome caracterizado básicamente por un aumento de los niveles presóricos, tanto presión sistólica, presión diastólica. Se considera hipertensión arterial a los pacientes que presentan valores de presión arterial sistólica mayor o igual 140 milímetros de mercurio y o presión arterial diastólica mayor o igual 90 milímetros de mercurio. Para confirmar el diagnóstico, las medidas deberán ser repetidas por lo menos 3 veces, en condiciones ideales, por lo menos 3 ocasiones diferentes. ¿Listo? No puedo decir, pues, viene el paciente, salió un poco alto, usted es hipertenso, hay que tratarlo, no. Tenemos que hacer eso, ¿ya? En general, hipertensión arterial se torna más frecuente en la tercera y cuarta década de la vida, elevando la incidencia con el avanzar de la edad. Mientras más avanza nuestra edad, aparece la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una de las más importantes enfermedades del mundo moderno. Puede ser frecuente hasta 10 a 20% de la población adulta que son portadores de hipertensión arterial. Es la causa directa o indirecta del número de muertes con insuficiencia cardíaca, infarto del miocardio, accidente cerebrovascular e insuficiencia renal crónica. En la exploración física, pacientes con hipertensión deben ser incluidos en el examen fondo de ojo. ¿Por qué la cuestión hacemos el examen con fondo de ojo? Por lo menos la cuestión para saber esta presión arterial es reciente o es antiguo, hay daño de órganos blancos o no. ¿Qué son los órganos blancos? Corazón, riñón y cerebro. Entonces, en el examen, varios sistemas deben ser identificados, los signos de lesiones de órganos blancos. Lesiones de órganos blancos, ya les he dicho, órganos blancos son corazón, riñón y cerebro. Luego, después de esto, hablaríamos lo que es la clasificación de la presión arterial en personas mayores de 18 años. Aquí tenemos en esta fila categoría, presión arterial sistólica en milímetros de mercurio, presión diastólica en milímetros de mercurio. Cuando decimos presión arterial, ideal debe ser menor de 120 la sistólica, menor de 80 la diastólica. Normal, 130, 85 la diastólica. Limítrofes están en límite la cuestión, ¿no? Para que están queriendo entrar o algo límite están para hipertensión arterial. 130, 39 en sistólica, 85, 90 en la diastólica. Hipertensión arterial grado 1, algunos llaman también estadio 1. Entonces ya tenemos ahí 140, 159 la sistólica y 90, 99 la diastólica. Hipertensión arterial grado 2 o estadio 2, tenemos ahí 160 a 179 la sistólica y 100 a 109 la diastólica. Hipertensión arterial grado 3 o estadio 3, ¿no? Mayor de 180 la sistólica y mayor de 110 la diastólica. También se habla de hipertensión sistólica aislada, solamente la sistólica, está mayor de 140 y menor de 90 hasta la diastólica, ¿cierto? Entonces, es esto. Bueno, estas clasificaciones algunas veces existen los cambios. La Organización Mundial de la Salud es el que reúne a los expertos y algunas veces modifican la cuestión. Bueno, todavía nos encontramos con la última modificación. Probablemente, posteriormente, esta tabla o estos niveles puede hacer que algunos ajustes la cuestión, ¿no? No es eterno esto, ¿no? Luego hablaríamos clasificación etiológica de la hipertensión arterial, las causas. Tenemos aquí 1, hipertensión arterial primaria o hipertensión arterial esencial. El otro 2, más abajo está, hipertensión arterial secundaria. ¿Secundaria a qué? ¿No es cierto? Entonces, esta hipertensión arterial
primaria o esencial, corresponde a más del 90% de los pacientes con hipertensión arterial de etiología desconocida, no se sabe la causa, desconocida es. En ella están implicados múltiples factores genéticos, o sea, herencia, de genes, ambientales, está el estrés, herencia, ingestión excesiva de sal, obesidad, uso de bebidas alcohólicas, disturbios emocionales, ojo, disturbios emocionales de duración prolongada. O sea, una persona que puede estar con sus problemas de estrés prolongado, vive con eso, entonces hay descarga de catecolaminas, ¿no es cierto? Estas catecolaminas actúan en los vasos haciendo vasoconstricción y con el tiempo ya se endurece el músculo todo, ya se instaló hipertensión arterial, ¿no? Entonces, por eso hay profesiones estresantes que viven, entonces esos son hipertensos. También disfunción del sistema renina-angiotensina, sea cual fuera la causa de la enfermedad, se caracteriza por elevación de resistencia vascular periférica, o sea, aumento de la resistencia vascular periférica. De inicio hay apenas alteraciones funcionales de las arteriolas y con el pasar del tiempo ocurre aumento del espesor, ojo, aumenta el espesor de la capa muscular de los vasos que proveen el aumento del trabajo del ventrículo izquierdo o bombeamiento prolongado contra la resistencia vascular periférica y causa hipertrofia ventricular izquierda. O sea que entonces el corazón contrae contra la resistencia, entonces por ahí ya inicia hipertrofia ventricular izquierda. Y luego hablaríamos factores de riesgo de hipertensión arterial. ¿Qué personas son como factores de riesgo de hipertensión arterial? Diabetes, mellitus, fumadores, tabaquismo, obesidad, hechos modificables, ¿eh? Modificables también, ahorita vamos a hablar de no modificables. Entonces, tabaquismo, obesidad, consumo de sodio, consumo de sal excesivamente, más de la cuenta. Hay muchos que la consumen en su casa, la sal pues lo utilizan algunos más o menos, depende, ¿no? Sedentarismo, es que están sentados, no caminan, o caminan muy poco, síndrome metabólico, hiperestrogenismo, la hormona, ¿no es cierto? Ahora vemos no modificables. No puedes modificar la edad. La edad avanzó la cuestión, va a ser hipertenso con su edad. Después el sexo masculino es más propenso. Herencia, ¿cierto? Mientras el tabaquismo, pues puedes modificar la cuestión, ya dejar de fumar hasta aquí, punto. Entonces, puede modificarse. Eso es lo que hablamos, ¿no es cierto? Luego, esta hipertensión, ahorita hablamos, es la hipertensión arterial, es un factor de riesgo, ojo, factor de riesgo mayor para la aterosclerosis, ya que favorece y acelera la formación de placas de ateromas y su posible ruptura. O sea que los ateromas dentro de los vasos prácticamente participa aquí el colesterol, triglicéridos, calcio y otros componentes, se forman las placas ahí, ¿no? Entonces estas placas después pueden romper su posible ruptura y cuando se rompe la cuestión, pues en un trombo se agrega ahí, ya lo obstruye. ¿Sí? Ahí vienen los infartos, ahí viene accidente cerebrovascular, etcétera, ¿no? Predispone a todos los trastornos cardiovasculares ateroscleróticos mayores con cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. ¿Qué quiere decir enfermedad arterial periférica? Las arterias periféricas y miembros inferiores también la cuestión se obstruyen, entonces ya llegan, digamos, claudicación intermitente o hasta llegan a la amputación, ¿no es cierto? El riesgo de cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, dependen de la gran medida de otros factores. Ojo, factores de riesgo como obesidad, tabaquismo, concentraciones altas de colesterol, así como la predisposición genética también contribuyen a esos. Luego hablaríamos de hipertensión arterial secundaria. Entonces, secundaria, ¿a qué enfermedad? Quiere decir, ¿no? Esto solamente corresponde menos de 10%. Son de causa conocida o evidencia, causa responsable, y es posible identificar una causa específica para el aumento de la presión arterial, que muchas veces es curable la cuestión. Curamos la cuestión, se cura.
Dentro de estas causas tenemos enfermedades renales. Dentro de las enfermedades renales, pues hasta pielonefritis crónica, digamos, quistes a nivel renal, hay muchas causas, ¿cierto? ¿Ya? Endocrinas también, Cushing, digamos, la hiperaldosteronismo primario, etcétera, etcétera. Enfermedad del sistema nervioso también se entra a la acción. Hipertensión inducida en el embarazo, ahí está la preeclampsia, eclampsia, la acción. Medicamentos, hay algunos medicamentos como las hormonas, anticonceptivos orales, los corticoides, los AINES, la cuestión, y otras sustancias como las drogas, la cuestión, la cocaína y otros pueden ser. Entonces, secundarias a eso, entonces puede elevarse la presión arterial. De acuerdo con varios estudios, 1.000 millones de personas de todo el mundo padecen de hipertensión arterial y existe una clara tendencia a incrementar la cifra. A medida que la población envejece, la longevidad es sinónimo de afecciones varias y de polifarmacia. Mientras una persona es mayor, casi se juntan todas las enfermedades. Eso es lo que llaman vulgarmente achaque, creo, ¿no? Entonces, aquí hay varios, entonces ya su casa se vuelve ya polifarmacia. Toma esto para tal cosa, toma el otro para tal cosa, ¿no es cierto? Entonces, es así. Ahora volveríamos a las manifestaciones clínicas de la hipertensión arterial. Muchos pacientes son asintomáticos, tienen presión alta, viven tranquilos, no le molesta nada, no sienten nada. Algunas veces hasta llegar a las complicaciones, no, ya aparece recién la cosa, ¿no? El paciente puede ignorar de su enfermedad durante mucho tiempo. Algunos pueden presentar síntomas de cefalea occipital en la madrugada, inestabilidad a la marcha, como mareos les da, irritabilidad, manifestaciones oculares como escotomas, visión borrosa, algunos vértigos, síncopes, epistaxis, empieza a sangrar la nariz. Cada que sangre es hipertensión, decimos. O algunos la cuestión ya están con accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, ya ha hecho ruptura o ha hecho reventar las arterias en polígono de Willis. El paciente perdió conocimiento con su hemiplegia, ya no puede hablar o se articula las palabras muy está listo. Entonces, ahí recién se dan cuenta, miren la presión arterial, es una serie hemorrágica, como dicen, ¿no? Entonces, esas cosas, ¿ya? Y luego, aquí hablaríamos, ¿cómo diagnosticas, pues? Para diagnosticar, medición de la presión arterial a todo paciente que hace consulta médica. Por eso, así que seas oftalmólogo, otorrino, así que seas, digamos, cirujano plástico, tienes que medir de la acción. No es de que, no, esto no es mi campo, nada que ver esas cosas, ¿no? Perdóname un segundito. Buenos días. Hola, Dimi. Oye, 20, te espero a las 9. Las 9. Sí, 20, chao, chao. Y luego, algunas veces podemos utilizar mapa, monitorización ambulatoria de la presión arterial, no sé, hemos dicho, pero no es de rutina todo. Entonces, si realmente hay dudas en la presión, hoy día has tomado alta, mañana baja, tal cosa, entonces quizás mejor haremos mapa, diríamos, ¿no es cierto? Y también examen fondo de ojo es de gran importancia para el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, ¿quiénes nos hacen esto frecuentemente? Los ginecólogos. Entonces, este paciente es preeclampsia o eclampsia, la cuestión estoy dudando, la cuestión dice, nos hace consulta, o qué tal ha estado de fondo ya la cuestión, ya hipertensión arterial crónica, la cuestión, y eso estamos confundiendo con preeclampsia. Mejor que lo hagan en fondo de ojo. Si es una hipertensión arterial crónica, pues ya hay lesiones en el esternón fondo de ojo, pero si es, digamos, de eclampsia reciente, probablemente no. Entonces, eso nos hace el oftalmólogo o el neurólogo clínico, la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, también podría ser. Pero tampoco no es de rutina a todos, ¿no es cierto? Ni tampoco el mapa. Solamente primero es de rutina la acción, ¿ya? Entonces, es eso. Ahora, estas complicaciones, la cuestión. ¿Por qué controlamos presión arterial? Pues, que tu paciente no entiende la cuestión. No, pero yo no siento nada, estoy tranquilito, la cuestión. ¿Por qué me dicen que tienes presión alta, tal cosa? Entonces, tienes que explicar la cuestión
usted no puede estar así, vas a tener estos problemas con el tiempo, tal cosa, a nivel del corazón, a nivel renal, a nivel del cerebro, tal, ¿listo? Entonces, a nivel cardiovascular, ¿qué complicación tenemos ahí? Angina de pecho, infarto de miocardio. Está relacionado a la aterosclerosis progresiva en las arterias coronarias. Está obstruyendo en forma progresiva la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene angina de pecho, dolor precordial con los esfuerzos físicos. El otro, cuando ya cerró todo, ha ocluido, entonces ahí viene el infarto del miocardio. Segundo, hay hipertrofia ventricular izquierda. Aquí se debe, está relacionado con hipertensión por la resistencia vascular, ¿no es cierto? Entonces aquí cada uno tiene también su fisiopatología, la cuestión no es hablar nomás, la cuestión, hay hipertrofia, hay angina, entonces el estudiante, la cuestión, ¿por qué pues la cuestión? ¿Por qué viene esto? O sea, aquí te solo estoy poniendo su fisiopatología ya directamente, pam, todo tiene que tener su fisiopatología, si no sabes fisiopatología no eres médico, ¿no? Insuficiencia cardíaca. Primeramente es que inicia con insuficiencia cardíaca izquierda, después hipertensión de la arteria pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no es cierto? Está relacionado con hipertensión, la cuestión. La resistencia vascular lo ha llevado ya con tiempo, ya a la larga la cuestión, no es inmediatamente. Otro, fenómenos oclusivos arteriales periféricas. Está relacionado con aterosclerosis progresiva. Es lo que les decía, las arterias periféricas en miembros inferiores. Entonces el paciente al caminar siente el dolor, se palpa que está frío, entonces viene del médico, tú palpas las arterias, comparas con los lados, no encuentras o encuentras muy débil, está frío, miembros inferiores, caída de los pelos de esa zona. Cuando camina la cuestión, duele, se sienta, mejora, camina la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, ese es entonces, fenómenos oclusivos arteriales periféricas. Y luego, otra causa, disección de la aorta. Hay ruptura de la aorta, de la capa íntima, la cuestión. Ese es lo más peligroso, la cuestión, un dolor intenso, claro, se hace diagnóstico diferencial con un infarto de miocardio y tiene que llegar a las cirugías. En las cirugías a veces se mueren porque el cirujano cardiovascular tiene que clampar esta aorta. Al clampar la aorta, ¿qué estás haciendo la acción? No hay riesgo para el riñón, evoluciona con una insuficiencia renal, bueno, todo está relacionado también con hipertensión arterial. Entonces, todas las complicaciones están en nivel cardiovascular. Luego, dos, a nivel cerebral o sistema nervioso central, si quieren, ¿no? ¿Qué pasa en la acción? Hemos hablado de que hay aterosclerosis no solamente en las arterias coronarias, sino arterias carótidas internas, en polígono de Willis, la cuestión también hay aterosclerosis, ¿no es cierto? Entonces, estos pacientes pueden presentar accidente cerebrovascular isquémico transitorio. Desmayó, reaccionó, pero ya te está avisándote la cuestión como un preaviso, cualquier momento va a dar un ACV ya estable la cuestión, ¿cierto? Transitorio quiere decir reacciona en el tiempo de 24 horas, ¿cierto? Y el otro es accidente cerebrovascular aterotrombótico, ¿no es cierto? O sea que, primeramente, ateromas, placas de ateroma, ¿ya? En la arteria. Pero esos ateromas se fragmentan o se rompen. Sobre eso, el trombo inmediatamente se instala. Por eso se llama aterotrombótico, ¿no es cierto? Y eso, la cuestión después, si no hay riego, hay infarto, ¿no es cierto? Está relacionado también a aterosclerosis progresiva, ¿ya? Y el otro, ACV hemorrágico, encefalopatía. Encefalopatía es hipertensiva, unas presiones muy altas, una cefalea intensa, náuseas, vómitos, convulsiones la cuestión. Entonces, es encefalopatía hipertensiva. Pero ACV hemorrágico, entonces, hay ruptura de pequeñas arterias a nivel del polígono de Willis, ¿cierto? Pero esto no está relacionado con aterosclerosis progresiva, está relacionado con hipertensión arterial. Una presión que subió, hizo la ruptura, ¿listo? Ahora, a nivel renal, ¿no? Hay enfermedad vascular renal, está relacionado con aterosclerosis progresiva, ¿no? Enfermedad vascular renal. Hay arterias renales, ¿no es cierto? Como hay dos riñones, esas ateromas obstruyen también la cuestión de las arterias renales. Entonces hay una hipertensión arterial, renovascular, dicen inclusive. Entonces, esa es uno, la cuestión que complica. Dos,
nefroesclerosis arteriolar, ¿ah? Algunas veces con necrosis fibrinoide y con insuficiencia renal crónica, IRS. Está relacionado con hipertensión arterial. También afecta a los ojos, haciendo retinopatía hipertensiva, afecta a la retina mediante diversos cambios microvasculares. Entonces aquí, estos son los órganos blancos. Entonces no conviene para el paciente estar con su hipertensión arterial. Esta insuficiencia renal crónica, ¿a dónde va a llegar? ¿No? A hemodiálisis. Va a vivir al lado del nefrólogo la cuestión. ¿Y cuánto va a gastar? En la semana va a gastar por lo menos $300 la cuestión. Entonces, ¿cuánto necesita la cuestión para vivir la cuestión? Ahora, este hemodiálisis solamente prolonga la vida, la cuestión solamente, como quien dice, la está sacando las toxinas o lavado de las toxinas otra vez, 3 veces a la semana la cuestión. ¿No es cierto? Algunos esperan la cuestión trasplante renal, pero ¿quién le va a donar el riñón? Entonces, prácticamente por no cumplir con el tratamiento, llegó a esto. Por supuesto, algunos también no se han dado cuenta, estaban asintomáticos, también llegó a esto, ¿cierto? Entonces, ojo la cuestión. Entonces, el paciente a veces no entiende la cuestión, pero ya estoy mejor, me está haciendo tomar 2, 3 medicamentos, más es para mí un gasto la cuestión a esto, entonces mejor lo dejo. Pero ya después regresa de 1 año, 2 años, ya con problemas renales. Y usted lo único que podemos hacer es pasarle a hemodiálisis, ya complicó. Entonces ahí está el problema de la hipertensión arterial. ¿Listo? Ahora, después de esto, pasaríamos a hablar también tiene importancia de esta hipotensión arterial, ¿no? Claro, el paciente hipertenso acorta su vida y esta hipotensión arterial vive más tiempo, tiene más longevidad, ¿no es cierto? Entonces, se define como hipotensión arterial esencial al individuo de forma estable, tiene una presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, sin signos de hipoperfusión ni respuesta cardiovascular compensadora. En general, la hipotensión arterial expresa una disminución, ojo, en general la hipotensión arterial expresa una disminución del débito cardíaco, resistencia vascular periférica y de la volemia, ¿cierto? Entonces, falta de líquidos, hay hipotensión, hay, digamos, disminución de la resistencia vascular periférica, también, ¿no es cierto? Estas alteraciones ocurren en varias circunstancias, como insuficiencia cardíaca, síndrome de bajo débito cardíaco, taponamiento cardíaco, deshidratación, hemorragia, septicemias. En estas condiciones, los niveles presóricos bajos, acompañados de pulso filiforme, lo que hemos hablado, filiforme, taquicardia y signos de mala perfusión a los tejidos. ¿So? A los tejidos. Ahora hablaríamos, ¿qué pasa cuando uno envejece? La cuestión aquí dice, envejecimiento altera mecanismos del control de la homeostasia que puede predisponer a la hipotensión postural. Postural quiere decir a uno que está sentado, ahorita me paro bruscamente, entonces ahí vienen los síntomas de lipotimia o síncope. Entonces, esa es la hipotensión postural. Cuando me paro, baja la presión, ¿no? Entonces, factores que predisponen a la hipotensión postural, ¿no? En ancianos especialmente, ¿no? Tienes ahí, disminución de la sensibilidad de los baroreceptores, ojo, disminución de la capacidad de conservar sal, bajos niveles de renina y aldosterona, aumento péptido natriurético auricular, disminución de la respuesta a la elevación de la frecuencia cardíaca con caída de presión arterial, disminución del desviamiento ventricular, ¿no? Ahora vemos lo que es hipotensión postural. Y aquí, ¿cómo se define hipotensión postural? Es diagnosticada cuando ocurre una caída de 20 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica y o 10 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólica. Estos ocurre al pasar de una posición que estaba echada o de cúbito la persona, ¿no?
pasa a posición de pie o parado. Entonces, para detectar es preciso obedecer la siguiente técnica. Primero, determinar presión arterial de cúbito dorsal. O sea, miro la presión arterial echado. ¿No? Tiene que reposar 5 minutos. Listo, reposo. Le tomo la presión arterial, entonces, no, está a 110/80. Está valorado como normal todavía. Muy bien, ahora párese. Segundo, ¿no? Si ya paciente después se para en posición de pie, en posición firme. Y cuando se para, ya está en 3 minutos parado, tomo la presión arterial. Coloco mi manguito del tensiómetro, esfigmomanómetro, ¿no? El brazo lo pongo en posición horizontal, a nivel del corazón siempre. Y insuflo, le tomo la presión arterial. Ya no va a estar, por supuesto tiene que pasar 3 minutos, ¿no? Ya no va a estar 110/70. Está pues 85/50. Entonces, esa es hipotensión postural, porque echado aparentemente estaba normal, ahora parado de pie está con hipotensión. Es frecuente esto en los ancianos cuando hay depleción de líquidos, o sea, pérdida de líquidos por uso de diuréticos. Entonces, a los diuréticos casi no lo utilices, pacientes ancianos. No solamente vas a sacar líquido, también los electrolitos, sodio, potasio, magnesio, etcétera, ¿no? También uso de los hipotensores. El paciente era hipertenso, pero están utilizando hipotensores, pero se han excedido con la dosis, la cuestión. No lo han calculado. Entonces, este paciente está con su síncope, la cuestión, no se ha desmayado. ¿Qué toma? Está tomando para la presión. ¿Cuál? La cuestión. Ya, listo. A ver, vamos a ver la cuestión. Ya, es que se eche, tomaremos la presión. Ahora que se pare, está con hipotensión postural. Suspender o ajustar la dosis, la cuestión, ¿cierto? También otros pacientes con diabetes mellitus, amiloidosis. Si la hipotensión arterial se acompaña de hipoperfusión tisular, aparece el cuadro clínico conocido como shock, entonces, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ahora, principales causas de hipotensión postural. ¿Cuáles son las causas, pues, de esta hipotensión postural? Hemos dicho comunes en ciertas enfermedades como anemia, ¿no? Entonces, pérdida de sangre, está con hemorragia, reposo prolongado la cuestión. Entonces, hay pacientitos, mira, ¿sabes cómo se llama? En el hospital, están pues días, semanas la cuestión, echados en la cama. A ver, hazlo, para rápidamente. Párese, señor. Vamos a hacer esto. ¡Tac! Se cae la cuestión. Es hipotensión postural, ¿no? Alguna vez la cuestión, bueno, algunas veces, esto les cuento la cuestión, teníamos otros colegas, para que vean, este paciente está haciendo sepsis, por eso ha caído, no, sino hipotensión postural. ¿Ya? También por deshidratación, desnutrición, uso de medicamentos. Y algunos medicamentos existen, pues, como enfermedades Parkinson, pacientes psiquiátricos también utilizan, también disminuye la presión arterial, no solamente hipotensores. Causas neurológicas, accidente cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, tumor cerebral, neuropatía periférica, simpatectomía. Cardiovasculares, estenosis aórtica, cardiomiopatía hipertrófica, insuficiencia cardíaca, infarto agudo del miocardio y grandes venas varicosas. ¿No es cierto? La sangre queda pues, estancada en las varias y miembros inferiores, ¿no? Por eso es el endocrinas, insuficiencia suprarrenal, diabetes insípida, hipoaldosteronismo, ¿no? Incomunes, destrucción de los vasoreceptores por irradiación, atrofia multisistémica asociada a tumores, como los tumores carcinoides. Cuando el clima está caliente, digamos, si uno se va, digamos, de aquí con una hipertensión arterial, tomando sus medicamentos, digamos, a un lugar caliente, la cuestión, ¿no? Ya sea, digamos, zonas tropicales o tropicales o no, nuestra selva peruana, entonces tengo que disminuir la dosis ya porque la calor pues produce vasodilatación. Entonces, y con el medicamento más, le voy a bajarle más, ¿no es cierto? A eso me refiero. Cuando el clima es caliente, aumenta la probabilidad de hipotensión postural. Principalmente en los ancianos, pues ocurre mayor
represamiento de sangre en el sistema venoso de miembros inferiores. ¿Ya? Ahora hablaremos. Entonces, bueno, hipertensión arterial hay su cuadro clínico, manifestaciones clínicas también. Ahora, este paciente con hipotensión, ¿qué síntomas presenta o no presenta la cuestión? Eso queremos saber. En la hipotensión arterial esencial puede existir astenia. No está sin ganas de trabajar, hasta con los confunde con su disnea, ¿no es cierto? Está con su astenia, sin ganas de hacer nada. Sensación de mareo, lipotimia, está ahí. Bueno, siente frío, sensación de frío, quiere abrigarse, la acción, no sé, siento frío, dice, ¿no? Y puede presentar síncopes, desmayado ya. No obstante, es frecuente que los sujetos se encuentran, también no obstante, es frecuente que algunos sujetos se encuentran asintomáticos. Tienen hipotensión, pero también aquí mismo la acción encuentro, están con 80-50. ¿Sientes algo? No, estoy tranquilo. ¿Nunca no has tenido desmayos, mareos? No, también existe la acción. Bueno, aquí existe hipertensión, hipotensión. La acción probablemente sea factor alimentario, no sé, la cuestión existe. Habría que hacer la investigación entonces en esos pacientes que son hipotensos, la cuestión, pero viven tranquilo también, ¿no? Entonces, este es el tema por ahora, ¿no? Prácticamente, lamentablemente, la semiología es así, y la semiología, pues, tienes que saber un poco de su fisiopatología. No es aquí imaginarse de dónde viene y por qué ocurre esto, como decir en hipotensión arterial de síncope, pero ¿por qué? ¿No? Pues tienes que saber su fisiopatología. Si no sabes su fisiopatología, esto. Entonces aquí cada uno tiene su fisiopatología, la cuestión, ¿por qué las cosas? Uno que otro probablemente hemos obviado, pero sí tiene mayoría la cuestión, así tiene que ser. Queremos preguntas, dudas. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha, doctor. Doctor, sí se escucha. Ya, ¿qué dudas tienes? A ver. Doctor, ¿qué podríamos hacer nosotros como estudiantes en caso, digamos, hay una emergencia hipertensiva, por así decirlo, ¿no? Bueno, como digamos estudiante de medicina, depende, ¿no? Donde estés, en la calle, en la casa, o en el hospital, la acción, o estás ayudando en emergencia, queriendo aprender tu medicina. Entonces, la cuestión, ponerla en reposo. Reposo depende de la cuestión. Hay varios medicamentos, ¿no? Entonces, primeramente tienes que confirmar realmente está con hipertensión arterial. ¿Viene por los síntomas de hipertensión arterial o viene ese paciente por otra causa? Como les decía ayer, ¿qué tal viene la cuestión como por una fractura, donde está con un dolor intenso, la cuestión gritando por el dolor? Entonces, si tú has tomado la presión arterial, está muy altísima, entonces inclusive hasta tú puedes decir, probablemente la hipertensión también está complicando aquí. No, cálmalo el dolor, la cuestión. Mientras lo calmas el dolor, su presión arterial que estaba demasiado alta, entonces bajó la cuestión. Entonces prácticamente era pseudo crisis hipertensiva por el dolor prácticamente, ¿no? Y ahora, si hay dolor también, ¿qué pasa? Estás liberando pues tus adrenalinas y prácticamente está con una vasoconstricción, está aumentando ahí, ¿no? Entonces, ahora algunos no puedan ser, digamos, siempre son hipertensos. Ahí tienes diuréticos de ASA, como la furosemida, siempre es por vía parenteral en emergencia, no es por vía oral. Pues usted sabe muy bien, si le doy por vía oral, va a demorar por lo menos sus 30 minutos o más, depende si mi estómago está con alimentos, entonces para que se absorba, ¿no? Entonces, aquí tiene que ser actuarlo inmediatamente. Hay otros medicamentos como nitroprusato de sodio, hay enalapril, antes utilizábamos el nifedipino, la cuestión que era sublingual. Ahora, bueno, han prohibido colocar las gotitas sublinguales porque
baja demasiado la presión arterial, una hipotensión postural y puedo complicar con accidente cerebrovascular, puedo complicar con infarto del miocardio, entonces casi ya no se utiliza. O sea, mundialmente salió las gotitas en cápsulas, agarrabas la capsulita, hincabas con una hojita y lo hacías gotear y sublingual, y punto, bajaba, ¿no? Entonces ahora es cosa, ¿no? Entonces, más utilizando ahora inclusive como captopril debajo de la lengua, algo te baja. Pero depende también la acción. Si tu paciente está con accidente cerebrovascular, ya sea hemorrágica o ya sea aterosclerótica, entonces no puedes bajar, depende de la acción. Si está, digamos, 200 sobre 120, que bájalo hasta 160, 70 sobre 100 nada más. No lo bajes más porque vas a ampliar o vas a extender más su isquemia o la lesión o el infarto, ¿no? Entonces, depende de la acción. Hay que pues, saberlo bajar. ¿Listo? Otra pregunta. Gracias, doctor. Doctor, disculpe una pregunta. Digamos que tengo un paciente que tiene el síndrome de bata blanca, ¿cómo haría para descartar lo que es hipertensión arterial? Mira, es un poco difícil. Bata blanca, la cuestión si es posible. En estos casos, mapa puedes hacerlo colocar. Ya, la mapa, la cuestión ya les he dicho, la cuestión es 24 horas la cuestión, esto, entonces va grabando la cuestión en qué momentos ha hecho o no ha hecho, o solamente bata blanca al ver guardapolvo blanco nada más sube la cuestión. Entonces, y también algunos entre familiares se toman en la casa, o él mismo la cuestión, tienen digamos, tensiómetros digitálicos. Claro, a pesar no son tan hechos digitálicos, su referencia no nos da. Entonces, yo sé que la acción va al hospital, por la bata blanca la acción está alta, pero en su casa la acción sin medicamentos está normal. Entonces, es el esto también, ya lo hace. Gracias, doctor. Bueno, prácticamente, claro, la semiología también tiene su nombre. En otras universidades llevan la cuestión como introducción a la clínica. Introducción a la cuestión, algo, ya sabes, pero aquí estoy ante un poco más allá. Si entras a la clínica con tu semiología, puedes ampliar más, digamos, la parte clínica y después interpretar los exámenes complementarios y la terapéutica, tratamiento. Eso es todo la medicina casi, ¿no? Entonces, es eso. Inclusive, algunos síndromes vamos a dar aquí, como decir, neumonía. ¿Por qué la neumonía? Definición más, causas, listo. Su fisiopatología, tal cosa, listo. Y en el examen, en la clínica, ¿qué encuentras? El paciente se queja de tos, fiebre, expectoración mucopurulenta. En el examen físico, ¿qué has hecho? ¿Qué has encontrado? Tal cosa. ¿Qué pides ahora? Pido radiografía, en radiografía puedo interpretar de esa manera, tal. ¿Qué complicaciones trae la cuestión si no tratas tales cosas? Listo, hasta ahí. Ya te todo, ha abierto la opción, todo esto. Pero sí complementas con algunas cosas y la terapéutica, es toda la medicina estudiante. Entonces, hoy día la tendencia es eso, no es como la semiología, es tal cosa nada más. Tos tiene, pues, ¿por qué la tos, pe? Esa fisiopatología, ¿por qué se origina, pe? Ya, bien, pues, es eso. Entonces, tiene su importancia. De acuerdo, quién lo hace, bueno, el curso, ¿no? Porque hemos tratado de revisar varios textos. Hay textos muy simples, hay otros ya lo hablan un poco más esto, pero bueno, nosotros sobre eso hemos tratado de simplificar la cuestión. Esto estamos prácticamente
para que el estudiante llegue con más facilidad. Hemos tratado de simplificarlo. Entonces, uno lo hemos hecho, estamos haciéndolo, siempre lo hemos hecho, uno con la experiencia, hemos tratado de simplificar la cuestión. Entonces, cómo llegar, cómo puede aprender el alumno la cuestión. Entonces, es eso. Porque si leemos el texto pues habla de su historia, de sus hechos, te confunde, ¿no? La cuestión un poco. Entonces, uno la cuestión ha tratado de leerlo y con la experiencia más, ¿cuál sirve aquí? Al estudiante o al médico joven o, digamos, al residente, entonces todo esto. ¿Ya? Bueno, entonces, jóvenes, si ya no hay más preguntas, mañana nos vemos, ¿sí? Hasta el día de mañana, doctor, y muchas gracias. Venga, hasta mañana, hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana.